Buenas noches, jóvenes, señoritas. Esta es la asignatura de Auditoría Gubernamental 2. Hoy es miércoles 30 de noviembre, el horario de 8:30 a 10 de la noche. Vamos a continuar con el ejemplo práctico que estamos viendo. Se trata de una auditoría especial a los ingresos y gastos del Hospital Santa Bárbara. Estamos en la etapa de planificación. En la etapa de la planificación es importante realizar una evaluación del control interno, ¿no? Para ser tomado en cuenta y, por ejemplo, identificar algunos riesgos que pudieran derivar en proporcionar información que no es real, ¿no? Esa información se refleja en los estados financieros. En este caso, en las entidades públicas, Em, habíamos mencionado anteriormente que los estados financieros como tal se podría decir en un segundo plano, ¿no? El, el grado de avance de una entidad pública generalmente se mide en términos presupuestarios, a través principalmente de, de la ejecución presupuestaria de gastos, ¿no? Principalmente se mide a través de ese instrumento. Y bueno, obviamente, la ejecución presupuestaria, obviamente, está relacionada con los estados financieros, ¿no? En algunos casos con las cuentas que componen el balance general y en otros casos con las cuentas que componen el estado de resultados, o en el caso de las entidades públicas, el estado de recursos y gastos. A ver, veamos algún concepto. La evaluación del control interno es un proceso ejecutado por auditores internos y externos para la determinación de su eficacia o para programar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Esta evaluación puede tener diversos alcances, dependiendo del objetivo de la auditoría a realizar. La metodología para la evaluación del control interno comprende dos fases. La primera de ellas procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño del control interno. La segunda fase se desarrolla para probar la operatividad o cumplimiento de dicho diseño. Mencionábamos la primera de ellas, procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño del control interno. Una de las formas en que obtenemos esta información es mediante la aplicación de cuestionarios. Y una vez que aplicamos los cuestionarios, vamos a obtener respuestas. En algunos casos, respuestas positivas y respuestas negativas. Mencionaba en las anteriores clases. Dependerá de la cantidad de respuestas negativas y positivas, ¿no? Aquellas, si se tuvieran, o más bien, las respuestas negativas fueran mayores a las respuestas positivas, entonces aplicaremos procedimientos en aquellas unidades, en aquellas actividades u operaciones que tienen esas respuestas negativas, ¿no? Se aplicará una mayor cantidad de procedimientos, por ejemplo. Luego, un planteamiento conceptual lógico de la evaluación que hace el contador público del control interno contable, que se enfoca directamente a prevenir o detectar errores o irregularidades importantes en los saldos de las cuentas. Consiste en aplicar a cada tipo importante de transacciones y a los respectivos activos involucrados en la auditoría, se exponen los siguientes criterios.
Considerar, entre otros, los tipos de errores o irregularidades que puedan ocurrir. Determinar los procedimientos de control interno contable que puedan prevenir o detectar errores o irregularidades. Determinar si los procedimientos necesarios fueron implementados y si se han seguido satisfactoriamente. Evaluar cualquier deficiencia, es decir, cualquier tipo de error o irregularidad potencial no contemplada por los procedimientos de control interno existentes, para determinar su efecto sobre la naturaleza, momento de ejecución o extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar y las sugerencias al ente auditado. En la aplicación práctica del enfoque antes descrito, los dos primeros literales se realizan principalmente por medio de cuestionarios, resúmenes de procedimiento, flujogramas, instrucciones o cualquier otro tipo de material de trabajo utilizado por el contador público. Sin embargo, se requiere el juicio profesional para la interpretación, adaptación o extensión de dicho material de trabajo, para que resulte apropiado en cada situación particular. El tercer literal se lleva a cabo durante la revisión del sistema y las pruebas de cumplimiento. Y el último se logra al ejercer el juicio profesional de la evaluación de la información obtenida en los párrafos precedentes. La revisión que haga el contador público del sistema de control interno contable y sus pruebas de cumplimiento deben relacionarse con los objetivos de la evaluación del sistema. Por esta razón, las evaluaciones generales o globales no son útiles a los contadores públicos porque no ayudan a decidir el alcance al cual deben restringirse los procedimientos de auditoría. Los controles y deficiencias que afecten a diferentes tipos de transacciones no son compensatorios en su efecto. La evaluación de los controles internos contables hecha por el contador público para cada tipo importante de transacción debe dar lugar a una conclusión respecto a si los procedimientos establecidos y su cumplimiento son satisfactorios para su objetivo. Los procedimientos y su cumplimiento deben considerarse satisfactorios si la revisión del contador público y sus pruebas no revelan ninguna situación que se considere como una deficiencia importante para su objetivo. En este contexto, una deficiencia importante significa una situación en la cual el contador público estima que los procedimientos establecidos o el grado de cumplimiento de los mismos no proporcionan una seguridad razonable de que errores o irregularidades por importes significativos con respecto a las cuentas anuales que están siendo auditadas pudieran prevenirse o detectarse fácilmente por los empleados del ente en el curso normal de la ejecución de las funciones que les fueron asignadas. A ver, vemos un ejemplo de un cuestionario para este caso. Un cuestionario para determinar y evaluar el componente ambiente de control, del ambiente de control. Referencia a los papeles de trabajo, las respuestas afirmativas, negativas. Y hecho por, ¿no?, las iniciales de la persona que realiza o aplica este cuestionario. A ver, este cuestionario, como su nombre lo indica, trata de evaluar cuál es el componente o del ambiente de control. La primera pregunta, ¿muestra la dirección interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos? Hablamos de los valores éticos. Entonces, generalmente, ¿no?, existe un código de ética aprobado por la entidad y luego, si existe un código de ética, el código de ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido. Mencionábamos anteriormente, ¿no? A ver, luego de que se realice este trabajo de auditoría, se emitirá el correspondiente informe.
Y luego, de manera simultánea, también se entrega lo que se denomina un informe de control interno. Estos informes son documentos, ¿no? Se entrega a la gerencia o a la dirección, en este caso la dirección del hospital. En esa reunión, en esa entrega de los informes, se hará conocer las observaciones que se tienen respecto a las actividades, operaciones que desarrolla esta entidad. Ahora, lo siguiente, luego de la entrevista con la dirección, ¿no? Para evaluar principalmente si aceptan todas las observaciones. A lo mejor algunas de las observaciones que el auditor o la auditora ha realizado se podrían subsanar, o a lo mejor se nos escapó algún detalle. Y entonces se podría proceder a una aclaración. Entonces la siguiente reunión debería ser por lo menos con los responsables de cada unidad para que tengan conocimiento mm, de las observaciones que se tienen. Y luego estos documentos deberían, o bueno, las observaciones que se tienen a través del trabajo de auditoría deberían ser implementados, deberían ser implantados a través, por ejemplo, de un cronograma, ¿no? Las entidades, dependiendo de em, podríamos decir, del grado o la gravedad de cada observación, de cada deficiencia, no se podrían establecer algunos plazos. Podría ser meses, a lo mejor un semestre, o a lo mejor un, un año calendario. Podría ser, ¿no? Pero lo siguiente es elaborar ese cronograma para implementar, implantar, corregir las observaciones que se han detectado a través de un trabajo de auditoría. Entonces, los informes de auditoría, por constituirse en documentos, no deberían archivarse solamente, ¿no? O entregar a la dirección y dirección, ¿no? Pasará en algunos casos, pasa a la unidad contable lee, pero no le dan la importancia necesaria en algunos casos. Y luego pasa al archivo. No debería ocurrir, ¿no? Lo mismo que acá, se consulta respecto a la existencia de un código de ética, ¿no? Luego de que se ha elaborado el código de ética, bueno, en este caso se tiene un código de ética también para los funcionarios públicos, ¿no? Es un modelo, entonces a través de ese modelo cada entidad adecúa este código a adecúa de acuerdo a las actividades que desarrolla. Entonces, una vez que es aprobado por la dirección, o a lo mejor existe un directorio también, ¿no? Es aprobado y luego debería ser difundido, ¿no? Entre todos los miembros que componen la entidad pública en este caso. Bueno, y en este caso no solamente sería el código de ética. Otros documentos habíamos mencionado anteriormente, los manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos, lo propio. Una vez que se elaboran, se aprueban. Un requisito también es que estos documentos se aprueben por las máximas instancias. A lo mejor existen directorios o por la máxima autoridad ejecutiva. Tiene que ser aprobado. Y luego, lo siguiente es la difusión, principalmente. Hacer conocer a todos los miembros que componen la entidad pública. Ahora, el ambiente de control, bueno, generalmente se relaciona con la formación de cada persona, ¿no? Por eso se menciona los valores éticos. Em, bueno, creo que si no existiera un código de ética, por lo menos, ¿no? Debería existir lo que se conoce como un reglamento interno,
en el que se hace conocer a los funcionarios, a las funcionarias, las responsabilidades que tienen, las obligaciones que tienen, pero también algunos beneficios con que cuentan. Por ejemplo, en el caso del personal permanente, em, tienen el beneficio de las vacaciones, ¿no? Y generalmente a principios de año se les solicita que elaboren su cronograma de vacaciones. En algunos casos, ¿no? Podrán utilizar, por ejemplo, los 15 días corridos, o si tienen más días de vacación, no podrán utilizar de manera correcta. Entonces se les pide, ¿no? Que elaboren un cronograma. Bueno, pero en este caso estamos mencionando el código de ética. ¿Qué será? Que bueno, es un documento importante. Luego, a través de las respuestas que se han obtenido, la dirección sí tiene el interés, ¿no? Por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos, pero en este caso no se ha elaborado el código de ética. Tenemos respuestas negativas. Luego, la siguiente pregunta. ¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso de la dirección hacia la integridad y el comportamiento ético a toda la entidad, tanto en palabras como en hechos? Las respuestas son afirmativas en este caso. La dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional. A ver, la dirección propicia una cultura organizacional con énfasis en la integridad y el comportamiento ético. Luego, se conocen hechos de abuso de autoridad por parte de los ejecutivos que afecten la dignidad de los funcionarios. A ver, para esta primera pregunta, la dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar respecto a esta primera pregunta? En este caso es la dirección del hospital, ¿no? Los hospitales, los centros de salud o los establecimientos de salud generalmente tienen un director o una directora, que bueno, obviamente será un profesional en el área de medicina, ¿no? O a lo mejor en algunos casos en el área de medicina, ¿no? Doctor, doctora, a lo mejor un odontólogo, odontóloga, ¿no? En ese caso, sí van a, o bueno, las personas, los doctores, las doctoras que tengan la intención de dirigir un establecimiento de salud, bueno, deberían tomar algún curso, ¿no? Por ejemplo, de gerencia pública. Se tienen talleres cortos o se tienen diplomados en algunos casos, ¿no? Deberían tomar esos cursos para que conozcan respecto al manejo administrativo, ¿no? De las entidades públicas en este caso. En algunos casos se cumplan, ¿no? En otros casos no. Ya dependerá mm, de la forma, ¿no? En que se designan a estos cargos de dirección. A ver, entonces, en esta primera pregunta, la dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional. Bueno, este es un ejemplo real, ¿ya? Vemos la redacción, ¿no? Es de en este caso es de un auditor, ¿no?
A ver, ¿cómo la dirección podría predicar con el ejemplo? Lick, buenas noches. Buenas noches. Perdón, digamos, la dirección tendría que dar el ejemplo eh, cumpliendo estrictamente con los reglamentos de la institución y yo creo que normando, digamos, con comunicados instructivos para que se cumplan con todo lo que dicen los reglamentos, yo creo. Ya. Pero a ver, predica con el ejemplo. La directora, el director, ¿qué ejemplo debería mostrar respecto a sus dependientes? Es decir, como una muestra, ¿no? Por ejemplo, de alguna actitud o de algún comportamiento hacia el resto de los miembros, en este caso del hospital. Llegar temprano al trabajo, Ah, ya. La puntualidad. Ok, con puntualidad, sí. exacto. Bueno, ¿se tendrá esa puntualidad en los directores? A ver, sí, en los directores, ¿no? En los ejecutivos de alguna, bueno, no solamente en el caso de las entidades públicas, en las empresas privadas, los ejecutivos, gerentes, subgerentes, ¿cumplirán o mostrarán este ejemplo? Por ejemplo, la puntualidad. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes tienen hasta el momento? Bueno, Lick, yo tengo, bueno, mis directores sí cumplen con esto. Por ejemplo, mi directora llega temprano, siempre trata de, siempre llega antes de que los otros funcionarios, está a las 8, nuestro ingreso es 8:30. Y normalmente ella es la que se va último. Ya, bueno, sí, que en ese caso es, bueno, está demostrando con el ejemplo, en este caso, la puntualidad, que también está relacionado con la responsabilidad, ¿no? A ver, los otros jóvenes, señoritas, ¿qué experiencia tienen respecto, por ejemplo, a los ejecutivos? ¿Cumplen con la puntualidad? Dice, Dime. en mi caso, no mucho, Liz. A veces los días lunes no se encuentra, o a veces yo mismo he visto que con la razón de que al ministerio los días viernes a las 11 se va y ya no vuelve, dice. Uy. Ya, estamos, a ver, hasta el momento creo que estamos hablando de entidades públicas. Alguien que tenga experiencia en la empresa, en el caso de las empresas privadas. Nadie. Ya. Mm, en algunas ocasiones pasa aquello, ¿no? O también que demuestran con el ejemplo la puntualidad y la responsabilidad. En algunos otros casos, a lo mejor no, pero el control interno, ¿no? Debería implementarse desde la dirección, ¿no? De forma horizontal y de forma vertical luego.
De esa manera se puede implementar un buen sistema de control interno. Y en este caso, como se menciona, ¿no? La dirección tendría que dar el ejemplo. Y luego, hablando ya de la parte contable, por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones se toman determinaciones, o bueno, por lo general, en el caso de las entidades públicas, les mencionaba que se mide el grado de ejecución, ¿no? Por el presupuesto, por los presupuestos. Entonces, en algunos casos, las direcciones o las máximas autoridades ejecutivas, por ejemplo, hoy es 30 de noviembre, ¿no? El área contable de muchas entidades públicas a estas horas continúan trabajando, ¿no? Y a lo mejor se queden hasta medianoche para registrar aquellas operaciones, aquellas transacciones que quedaron pendientes o a lo mejor en algún caso se tienen que regularizar para llegar a medianoche y mostrar el grado de avance o el grado de ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, esos registros, por ejemplo, ¿no? En nuestro medio se denomina la hora boliviana, algo que no es bueno, ¿no? No deberíamos dejar en ningún caso trabajos para último momento, ¿no? Y bueno, hoy es 30 de noviembre y en el mes de diciembre ocurre algo similar. Todo lo que no se ha realizado en meses anteriores se trata de regularizar en el mes de diciembre, con la finalidad nuevamente, ¿no? De mostrar una buena ejecución presupuestaria. En esos casos, ¿no? La dirección, como les mencionaba, la dirección o las personas que tienen la intención de asumir la dirección de un establecimiento de salud, ¿no? Generalmente son médicos, ¿no? Profesionales relacionados a la medicina. En esos casos deberían tomar, ¿no? Esos cursos o algún curso de administración, no siempre de gerencia pública, pero algún curso de administración, ya que no solamente se trata de la disposición o de la contratación de personal relacionado a medicina, también una parte importante es, como sabemos, la parte financiera, la parte administrativa, la parte de logística, ¿no? Todos esos, o el director, la directora debería tener por lo menos una idea de cómo llevar adelante esas otras actividades, además del campo de la medicina. Bueno, la siguiente pregunta. ¿La dirección propicia una cultura organizacional con énfasis? Nuevamente mencionamos, ¿no? Algunos comportamientos. En la integridad y el comportamiento ético. ¿Qué ejemplos podríamos? Creo que esta pregunta se puede relacionar con esta otra, ¿no? Se conocen hechos de abuso de autoridad por parte de los ejecutivos que afecten la dignidad de los funcionarios. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar respecto a estas otras dos preguntas? Perdón, Nick, esto me recuerda cuando ha habido el cambio de gobierno, cuando entró el presidente Arce. Bueno, ya se había generado el tema de ya habíamos recepcionado los POAS, ya habíamos mandado a la Asamblea Legislativa y como había ingresado, esa vez era como las elecciones eran en noviembre, eh, o creo que en octubre, no sé, pero ingresó el presidente Arce y cambiaron de directores. Bueno, nuestro ingreso es 8:30 y nuestra salida es 4:30. El problema es que nosotros nos quedábamos normalmente hasta las 7, 8 de la noche, por esos tiempos, hasta las 10 de la noche, por el tema de reformulación. 10 de la noche. El tema es que cuando entró del gobierno del presidente Arce, todo lo cambiaron. Ujú. Primero, hacíamos nuestros trabajos rutinarios hasta las 4. Otros se querían ir todo, pero otros trabajos
nos daban a partir de las 5 de la tarde. Y a los especialistas, más que todo, y de hecho que nos teníamos que dar también el personal operativo, les daban los trabajos, digamos, a veces estábamos sin hacer nada a las 9 de la noche y se quedaban los especialistas más que todo hasta las 3 de la mañana. Ha sido así un mes por lo menos. Y a nosotros, que se llama, nos quedábamos hasta las 12, digamos. Y yo creo que ahí nadie ponía un alto porque también todos tenían temor del tema de que iban a ser despedidos, vivíamos amenazados y también abusaban de ese tema, Lig. Y también teníamos que llegar en el tema del horario a las 8 o 8:30, ¿no? Porque si llegábamos 9 ya pues no nos descontaba. Eso tal vez es un abuso de lo que había, Lig. Y en muchos casos hay ese en el tema de la función pública, porque normalmente es de 8:30 a 4:30 y nos atrasamos nosotros 1 minuto, 2 minutos, ya van contabilizando los minutos para el tema del descuento. En cambio, cuando nos quedamos hasta las 9, 10 de la noche, no dicen nada. ¿Dónde está el compromiso? Nos dicen, ¿no? Pero a veces nosotros trabajamos, terminamos nuestro trabajo hasta las 5 de la tarde y bueno, queremos también ir, no sé, digamos que terminamos 7 y yo quiero ir a pasar clases, a veces no, nos piden otras cosas, a veces sí, es necesario quedarse, pero hay momentos que no, y yo veo es un poquito a veces el tema de abuso ahí, Lick. Ok. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? De lo que podría interpretarse como un abuso de autoridad. Entonces, si por ejemplo a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Piden que se realice un trabajo, en este caso se podría interpretar como mm, no se tiene, ¿no? Una buena administración en ese caso. Y entonces, ese tipo de situaciones crea cierto malestar, ¿no? En los miembros que componen una entidad, lo cual luego podría tener como implicancia que la cultura organizacional fuera negativa, ¿no? En ese caso, una persona solo va por cumplir con sus tareas, ¿no? Ya no se tiene lo que conocemos como empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, además, sabemos que a fin de mes vamos a percibir una remuneración, pero lo ideal es que cada persona que ingresa a trabajar a una entidad, ¿no? Se sienta mm, cómoda, ¿no? Esa es la palabra, cómoda. Yo voy cómodo a mi trabajo, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que cumplir con un horario, sé las obligaciones que tengo, pero también conozco los derechos que tengo, ¿no? La mayoría o todas las entidades, públicas o privadas, deberían tratar de conseguir aquello, ¿no? Que todos los funcionarios, que todas las funcionarias se identifiquen, se empoderen con la entidad, con el trabajo que realizan. De esa manera se tiene una buena cultura organizacional. De lo contrario, bueno, en el caso de las entidades públicas, bueno, el objetivo no es el obtener, nuevamente vamos a mencionar, el objetivo no es obtener ganancias, ¿no? Algo que no ocurre en las empresas privadas. En las empresas privadas, si se tiene una cultura organizacional negativa, ¿no? Esa situación podría implicar que la empresa privada no alcance sus objetivos, lo cual luego se traduce en la obtención de ganancias, ¿no? De utilidades. Y entonces la empresa privada, al no tener ganancias, utilidades, afecta directamente, ¿no? Los intereses de los propietarios, de los accionistas, pero también afecta los intereses de sus propios dependientes, ¿no? Y luego también hacia afuera, la imagen que tienen con sus clientes.
En el caso de las entidades públicas, tienen que cumplir con su presupuesto, mostrar un adecuado, ¿no? Porcentaje de ejecución. Y a lo mejor se deje de lado, ¿no? Lo que mencionamos acá, una buena cultura organizacional. En algunos casos, a lo mejor sí tenemos, ¿no? Algunas excepciones, podríamos tener, no vamos a generalizar. En algunos casos se tiene ese tipo de situaciones. Pero ahora, em, por lo general, el área contable, ¿no? Ya sea en entidades públicas y en entidades, en empresas privadas, es el área financiera. Podemos decir que en algunos casos abarca lo que es tesorería, presupuestos y contabilidad propiamente dicha, son las que tienen más trabajo, ¿no? Se quedan más allá del horario, generalmente, ¿no? Más allá de las 8 horas diarias que se establecen a fin de año, principalmente o con motivo de la elaboración de los estados financieros. Por lo general ocurre aquello. En cambio, las otras áreas cumplen con las 8 horas y se retiran, ¿no? Ahora algunas empresas, algunas entidades, ¿no? Han vuelto al horario discontinuo, que generalmente comienza a 8:30, a 12:30 y 2:30 a 6:30, ¿no? Hay algunas otras áreas que cumplen con esas 8 horas y se retiran, pero en el caso del área financiera, en algunos meses, fines de mes, fines de gestión, generalmente se quedan más allá de las 8 horas. Que bueno, en algunos casos eso es, podría decirse, ¿no? Una mala planificación de actividades. Si se tuviera una buena planificación de actividades, ¿no? Tranquilamente se puede cumplir con las 8 horas diarias. Pero en algunos casos, ¿no? Como les mencionaba, a fin de mes tratan de em, ejecutar, se dice, ¿no? Ejecutar el presupuesto, es decir, en algunos casos, em, el último día de mes se quiere realizar, se quiere registrar aquellas actividades, ¿no? Que se retrasaron durante todo el mes. En algunos casos pasa. A ver, la siguiente pregunta. ¿Otorga la dirección reconocimientos para fomentar un tono ético apropiado? ¿Existen mecanismos divulgados en la entidad para la protección del denunciante sobre el conocimiento de posibles violaciones de otros funcionarios independientemente de la jerarquía involucrada? Bueno, acá está relacionado, por ejemplo, con lo que, bueno, hace bastante tiempo, ¿no? Algo más de 10 años. Las entidades públicas deberían contar con una unidad de transparencia que atienda, en algunos casos, denuncias, reclamos de los propios funcionarios, de las propias funcionarios de la entidad, pero también atienda algunas denuncias, reclamos del público, ¿no? Es decir, de la población. Está relacionado, esta pregunta, ¿no? Estaría relacionada con esa unidad de transparencia. Y luego, en caso de que alguna persona realice una denuncia, algún reclamo, ¿no? La dirección, bueno, debería tratar en una primera instancia, por ejemplo, ¿no? Esa denuncia de manera confidencial, ¿no? No dará a conocer en una reunión, ¿no? Con todos los miembros de la entidad, ¿no? Qué denuncias se tienen, qué denuncias principalmente, ¿no? Se tratará en una primera instancia de manera confidencial.
Y luego, reconocimientos para fomentar un tono ético apropiado. Bueno, en este caso, un reconocimiento propiamente dicho, ¿no? Como una retribución económica o tal vez alguna, no se trata de aquello, ¿no? O algún reconocimiento en especie, no, no se trata de aquello, ¿no? Sino más bien la forma en que la dirección, por ejemplo, ante alguna denuncia, la forma, ¿no?, en que trata esa denuncia. Y bueno, dependiendo nuevamente de la gravedad, ¿no?, qué actitudes, qué actividades se toman en cuenta para remediar alguna irregularidad que sea detectada. Y acá, ¿no? La jerarquía no debería ser tomada en cuenta, ¿no? Es decir, a todos los miembros de una entidad se debería tratar de la misma forma, ¿no? No con favoritismos o porque son responsables o generalmente se utilizan, ¿no? Jefes de unidad, jefas de unidad, ¿no? No debería tenerse ese tipo de diferenciación. Vale, la siguiente pregunta. ¿Toma la dirección acciones disciplinarias apropiadas en respuesta a las desviaciones de políticas y procedimientos aprobados o violaciones del código de ética de la entidad? Los funcionarios entienden que si se les sorprende violando las normas de ética, sufrirán las consecuencias. Se investigan y documentan las posibles violaciones a la ética funcionaria. En este caso, se tiene una respuesta negativa y las siguientes son respuestas afirmativas. Se comunica debidamente dentro de la entidad. A ver, en la anterior pregunta, ¿no? ¿Otorga la dirección reconocimientos? La respuesta es negativa. Y luego, ¿existen mecanismos divulgados en la entidad para la protección del denunciante? Sí. Entonces, a lo mejor sí se tiene algún comunicado, ¿no?, o algún instructivo. En algunos casos, estos instructivos deberían ser colocados principalmente, ¿no?, en la entrada o en los salones principales, donde la población, los usuarios, realizan consultas. Por ejemplo, ¿no? Alguno de los avisos podría decir, ¿no? En esta entidad está prohibida el pago de recursos económicos, ¿no?, por cualquier trámite. O mencionar que los trámites son gratuitos, ¿no? Denuncia algún cobro irregular, ¿no? Ese tipo de avisos. Se comunica debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas. Existe reiteración de comportamientos contrarios a la ética funcionaria y existen quejas de los usuarios por actitudes soberbias de los funcionarios vinculados con los servicios que presta la entidad. Hablamos acá de los valores, ¿no?, o la ética. Acciones disciplinarias, ¿no? Si algún funcionario, alguna funcionaria vulnera la ética o el código de ética que se tiene en una entidad, también en algunos casos, ¿no? Dependiendo de la gravedad, podrías implicar, por ejemplo, el descuento, ¿no?, de las remuneraciones. En otros casos, suspensión por un determinado tiempo, podrían ser días, o si la falta es grave, ¿no?, necesariamente tendría que ser el retiro, ¿no?, de la entidad. Ahora hablamos de las violaciones éticas. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar respecto a este término, ¿no?, a las violaciones éticas?
o comportamientos contrarios a la ética. Y acá nuevamente se refiere, ¿no? Violando las normas de ética. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? No solo en una entidad pública, ¿no? En una empresa privada también. Los funcionarios, las funcionarias tienen que observar o su comportamiento debe ser apegada a las normas de ética. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Buenas noches, Licen, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Un ejemplo quizá puede ser el caso de corrupción, cuando, bueno, lo que mayormente se ve en el caso de pedir dinero para agilizar algún tipo de documentos o movimientos internos por familiares o amigos. Sí, ¿no? Bueno, es uno de los ejemplos clásicos. Pero bueno, no sé si actualmente se continúa con esa, algo que era como una tradición, ¿no? De agilizar los trámites. Será, ¿no? Una violación ética. Si un funcionario público, ¿no? Pide algún beneficio económico a cambio, en algunos casos de dejar hacer, en otros casos para hacer, ¿no? Se tendrían las dos formas. Acá existen quejas de los usuarios, ¿no? Lo otro, o los otros términos que también era tradicional, ¿no? No sé si continúa. Por ejemplo, cuando una persona realiza algún trámite en alguna entidad pública, alcaldía, gobernación, ministerio, esta fase, ¿no? Esta frase de vuélvase mañana, ¿no? No debería existir aquello, ya que luego vemos, o en algunos casos, ¿no? Es increíble ver, creo que hasta ahora, ingresan a sus fuentes de trabajo, se toman todo el tiempo para el desayuno y luego realizan algún trabajo, llega media mañana y nuevamente el refrigerio, luego otra vez hacen algún trabajo, llega el mediodía, ya es hora de almuerzo, algo, bueno, por ese tipo de situaciones, ¿no? Es que el, la, la población, ¿no? Tenía una mala impresión del ámbito público, en algunos casos. Entonces, no debería existir. O bueno, nuevamente mencionamos, o les voy a mencionar, ¿no? La ley SAPCO, como hemos visto, es una buena ley, ¿no? Tiene 8 sistemas que tratan principalmente de evitar, por ejemplo, que existan estas violaciones, ¿no? A los códigos de ética. Si los funcionarios, las funcionarias públicas en este caso, observaran y aplicaran lo que se menciona en esa ley, no se tendría este tipo de inconvenientes, ¿no? Así como tampoco se tendría una mala cultura organizacional, ¿no? En todos los casos, en todos los ámbitos que componen el Estado, debería existir una buena cultura organizacional, ¿no? Si se aplicara lo que se establece en la ley SAPCO, por ejemplo, y en sus decretos reglamentarios. La otra pregunta. ¿La entidad desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de su misión? No, las respuestas son positivas en este caso. Es algo bueno. ¿Existen estrategias consistentes con la misión de la entidad?
Luego, los objetivos de gestión son consistentes con las estrategias vigentes. Y la tercera pregunta, las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo aplicables. En las entidades públicas, generalmente, ¿no? Realizan una planificación. Se podría denominar estratégica a corto, a mediano y a largo plazo. Lo mismo que ocurre, esos instrumentos se denominan em, los instrumentos de planificación estratégica de corto plazo, son los famosos POA, ¿no? Planes operativos anuales, que además está o se acompaña con sus presupuestos. Y luego se tienen planes nacionales. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Económico Social, el PEDES. Y la última estrategia que tiene el gobierno se conoce como la Agenda Patriótica, ¿no? Que abarca desde la gestión, o termina más bien en la gestión 2025. Entonces se dice que en ese caso ya se tienen pilares estratégicos, ¿no? Del ámbito o a nivel nacional, y luego todas las entidades públicas deberían adecuar sus POAs, por ejemplo, y sus planes de desarrollo a esos pilares. Entonces, en este caso, obviamente, todas las entidades públicas deberían presentar sus POA, por ejemplo, anualmente. Y de esa manera, en este caso, las respuestas son afirmativas. Entonces, sí se cuenta, o el hospital en este caso cuenta con esos instrumentos, con esos documentos. La siguiente pregunta. ¿Se han elaborado programas operativos sobre la base de los objetivos de gestión de la entidad? Mm, ah, Ya les había mencionado, ¿no? Los POAs. Entonces acá el otro instrumento son planificación estratégica institucional, ¿no? Que abarca por lo general 5 años. Y luego se derivarán o se elaborarán los POAs, ¿no? Que abarca por lo general, no, abarca un año. Y entonces acá también, ¿no? Se tienen las respuestas positivas. Como les mencionaba, o en esta pregunta, ¿no? Ya se tienen, todas las entidades públicas han elaborado esta documentación. Entonces sí se cuenta. A ver, el POA, el Programa Operativo Anual de la entidad, surge de una compatibilización de los POA de las áreas administrativas y operativas. A cada unidad o a cada área administrativa, operativa, se solicita, ¿no? Que elaboren sus POAs. Y es más, en algunos casos se pide a cada miembro de la entidad pública que elaboren sus POAs operativos individuales, ¿no? Cada persona podría elaborar o debiera elaborar sus POAs. La siguiente pregunta, ¿los objetivos de gestión de las unidades funcionales son consistentes con los objetivos de gestión de la entidad? Sí, ¿no? Nuevamente sí. Cuentan con estos documentos. Deberían contar. La siguiente pregunta. ¿Existen indicadores y medidores sobre el cumplimiento de objetivos de gestión? También. Al mismo tiempo en que se elabora, por ejemplo, la planificación estratégica institucional o el plan estratégico institucional, que abarca 5 años, luego los POA, que abarcan un año, también se identifican los objetivos de gestión. Luego, los responsables, ¿no? De llevar adelante o cumplir con estos objetivos de gestión. Entonces, como vemos, también acá las respuestas son afirmativas. Sí se cuentan con esos documentos. Ahora,
esta otra pregunta. ¿Existen responsables determinados específicamente para el seguimiento periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas y unidades funcionales para el ajuste de los programas correspondientes? ¿Se han definido metas para poder medir el rendimiento de las unidades funcionales? Esta actividad también es importante, ¿no? Un seguimiento o la evaluación debería realizarse de manera periódica. En algunos casos, ¿no? Algunas metas, algunos objetivos no se podrían cumplir. Y más a estas alturas, ¿no? Del año que estamos concluyendo noviembre, debería haberse realizado estas reuniones para el seguimiento, para la evaluación de las actividades que desarrolla una entidad pública. La siguiente pregunta, ¿la estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las actividades de sus operaciones? A ver, las preguntas específicas. La entidad revisa y modifica la estructura organizacional de acuerdo con los cambios significativos en los objetivos comprometidos o la experiencia de rendimientos insatisfactorios evidenciados en gestiones anteriores. ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades administrativas en comparaciones con las operativas que se necesitan para el cumplimiento de los objetivos de gestión? La siguiente pregunta, ¿la entidad ha identificado sus áreas estratégicas y las ha fortalecido para mejorar la calidad de los servicios vinculados con las mismas? A ver, la pregunta general tiene una respuesta positiva, la segunda respuesta negativa y las siguientes respuestas positivas. A ver, en este primer caso, la entidad revisa y modifica la estructura organizacional. Acá. Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades administrativas en comparación con las operativas. A ver, si hablamos de un hospital, em, ¿qué área en este caso debería contar con más, si se quiere, con más personal? Si hablamos de un establecimiento de salud. Es decir, tendremos personal de salud, doctores, doctoras, luego se tendrá personal de enfermería, luego se tendrá personal de auxiliares de enfermería, y personal de apoyo, ¿no? Para la limpieza, y en este caso, por tratarse de un hospital, se tienen pacientes internados. También será importante el área de apoyo de cocina. Y luego, obviamente, se necesita de personal administrativo, ¿no? Por ejemplo, para que realicen la recaudación de fondos, la emisión de facturas, el área de almacenes también será importante y obviamente el área contable no será importante. Pero si hacemos una comparación en la cantidad de funcionarios, vamos a decir, del área de salud, en comparación con el área administrativa, ¿qué relación se debería tener? ¿O qué mayor cantidad de empleados? ¿En qué área se debería tener?
Acá cuando hablamos de estructura organizacional podríamos, o está relacionado directamente con los organigramas, ¿no? La composición de una entidad relacionada con sus áreas o con el personal en este caso. ¿Cómo interpretamos esta pregunta? ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades administrativas en comparación con las operativas que se necesitan para el cumplimiento de los objetivos de gestión? Si es un hospital, los objetivos de gestión obviamente son brindar servicios médicos. Disculpe, Lick. Dime. Eh, mm, Normalmente a veces yo noto que así en unas, por ejemplo, en el tema en un área organizacional del tema de un centro de salud, alguna vez vi que a veces lo dividen en dos. eh, lo unen también a veces, pero el tema de, por ejemplo, su organigrama lo hacen, por ejemplo, digamos, ¿no? Gerencia del tema de los médicos, después ahí, como usted ha dicho, ¿no ve? Lo hacen por grupos, en un bloque, digamos, especialidades, después ahí, no sé, pues consulta de emergencia, consulta que es normal, después viene el tema de las enfermeras, como usted ha dicho, no ve, auxiliares, todo. Y hacen otro con el tema el tema administrativo, para que más que todo cumplan con estos temas de los objetivos de la gestión. Como usted dice, el objetivo de la gestión de un centro médico, de un hospital, va a ser dar un mejor servicio. Entonces, para eso necesita sí o sí tener, digamos, aparte un área organizacional de tema administrativo donde abastezcan el tema de, por ejemplo, como usted ha dicho, almacenes, el tema de recursos humanos, los temas administrativos para que se hagan las compras, no sé, yo creo que a eso más o menos se refiere, ¿no, Lick? Sí, sí, está bien. Pero entonces, ¿será racional? A ver, que un 50% de personal pertenezca al área administrativa y el otro 50% pertenezca al área de salud. ¿Será, será racional esa forma de, si se quiere, de dividir al personal en una institución de salud? Yo creo que no, tal vez se tendría que ser un 30% en el tema administrativo y 70% en el tema de gestión de los objetivos del hospital. Ok. Sí, y esa tal vez sería la explicación, ¿no? Del por qué tenemos filas, por ejemplo, hasta ahora en el complejo que se tiene en Miraflores, ¿no? Y por lo general también se tienen filas, principalmente en la Caja Nacional de Salud. Anteriormente mencionábamos que mm, sí, antes del 2000 no se tenía o las empresas, las entidades públicas no podían o no tenían la libre elección de qué caja podían elegir para afiliar a sus dependientes, ¿no? Tenemos las otras cajas, ¿no? Caja petrolera, caja bancaria, caja de caminos, y el seguro universitario, ¿no? Creo que son todas las cajas.
Bueno, anteriormente, y de acuerdo a la denominación, ¿no? En el caso de la caja petrolera, solo las empresas petroleras, los dependientes de las empresas petroleras podrían afiliar a sus dependientes en esa caja. Algo que no era equitativo, ¿no? No era no equitativo, sino no era algo razonable. Debido a esa restricción, ¿no? Muchas de las empresas, ¿no? La mayoría también de las, si no todas las entidades públicas, afiliaron a sus dependientes a la Caja Nacional de Salud. Y entonces, obviamente, ¿no? A la Caja Nacional de Salud, al tener muchos, ¿no? No sé la cantidad, pero son muchos, ¿no? Muchos afiliados. Y pasa que tienen poco personal, ¿no? O no tienen el adecuado o el adecuado número de profesionales en salud, ¿no? Por lo que obviamente los servicios que prestan a lo mejor no es por negligencia, no es que el personal médico no tenga la intención de brindar un buen servicio de salud, sino que los afiliados, las afiliadas a la Caja Nacional de Salud son muchos, ¿no? De ahí que se tienen algunas deficiencias. Y luego, a partir del 2000, se, eh, se emitió, ¿no? Una normativa en la que las empresas, las entidades públicas ya tenían la opción de elegir la caja a la cual podían afiliar a sus dependientes. Pero ahora pasa que muchas de las empresas, muchas de las mismas entidades públicas tienen deudas con la Caja Nacional de Salud. Y entonces, hasta que no regularicen esas deudas con la Caja Nacional de Salud, no pueden afiliar a sus dependientes a otra caja, ¿no? Y ese es otro tremendo problema, ¿no? Ya que si una empresa, un empleador, ¿no? Se retrasa en algún pago, implica que la caja, de acuerdo a lo que se establece en el Código de Seguridad Social y en la Ley General del Trabajo, pueden iniciar las acciones o los procesos coactivos fiscales, ¿no? Para em, tratar de cobrar esas deudas pendientes. Y en muchos casos se llega a ámbitos judiciales. Y entonces la deuda, las cuotas que deberían pagar los empleadores se van incrementando a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y bueno, esa es una situación, ¿no? Del por qué, por ejemplo, sería una justificación, tal vez no de una plena justificación del por qué en algunos casos los servicios que brinda la Caja de Salud, la Caja Nacional de Salud, son o se tienen muchos reclamos, ¿no? Es por los muchos afiliados, afiliadas que tiene. Y en el otro caso del Hospital de Clínicas, que depende de la gobernación, pasa algo similar, ¿no? No se cuenta con el suficiente personal, con los suficientes especialistas, ¿no? Que se requiere para nuestra población, ya que como sabemos, no solamente, ¿no? Eh, las personas que vivimos acá en La Paz se apersonan por esas inmediaciones, vienen desde el Alto, incluso de provincias y de otros departamentos, ¿no? Y es que no se cuenta con el personal suficiente. A ver, como estamos viendo hasta este momento, entonces, este cuestionario o algo similar, ¿no? Se podría aplicar en alguna otra entidad pública. Y a nosotros como auditores, como auditoras, nos ayuda a determinar el ambiente de control que se tiene implementado en una entidad pública en este caso. Pero como vemos, no está las preguntas no están directamente relacionadas, ¿no? Con el ámbito de salud. Se podría aplicar a cualquier otra entidad. Ya no tenemos mucho tiempo. A ver, veamos estas dos últimas preguntas.
Los funcionarios tienen conocimiento de los reglamentos específicos y el manual de procesos. Y luego la siguiente pregunta, ¿existen reglamentos específicos para todos los sistemas de administración? Luego, los reglamentos específicos son consistentes con las normas básicas vigentes. Bueno, la pregunta general, la respuesta es negativa. Las siguientes son respuestas positivas. La siguiente pregunta, ¿existen evidencias de la aprobación de dichos reglamentos por la máxima autoridad ejecutiva? La respuesta es negativa. ¿Existen evidencias de la compatibilización de los reglamentos específicos con el órgano rector? Bueno, acá pareciera que hay una contradicción, ¿no? Si no ha sido aprobada por la máxima autoridad ejecutiva, no podría ser compatibilizado. Habría que ver. Bueno, más adelante vamos a ver las respuestas que se han obtenido. A ver, en la anterior clase veíamos que la ley SAPCO tiene 8 sistemas. Y decíamos, excepto para el último, que se trata del control externo, eh, que en este caso lo realiza o lo regula la Contraloría. Para para los otros 7 sistemas, mencionaba que debería elaborarse reglamentos específicos. Es decir, una entidad pública debería contar con 7 reglamentos específicos para los 7 sistemas que establece la ley SAPCO. Y luego, una vez que se elaboran estos reglamentos específicos, al igual que el código de ética, debe ser aprobado por la máxima instancia de la entidad pública. Y luego debería someterse a verificación del órgano rector, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ese procedimiento se denomina compatibilización. Les mencionaba además que se tienen modelos de reglamentos específicos, ¿no?, que se pueden obtener a través del portal. A ver, creo que está acá. Mm, mm. Acá, la página del SICOES, ¿no?, que también depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Manual de operaciones del SICOES. Reglamento. Mm, reglamento. Bueno, a ver, para la siguiente clase vamos a ver. Bueno, pero estos reglamentos específicos, como les digo, se tienen modelos y entonces cada entidad debe adecuar esos modelos a sus respectivas actividades. A ver, ahora sí, el control de asistencia, por favor. Juana, Alison, Melissa, Presente, dice. Milenka, Presente, licenciado. Nair, Ronald,
Denise, Elizabeth, Ronnie, Berril, Esther, Presente. Cerril, Cecil Núñez. Cerril, ok. Esther, Presente, Licen. ok, Esther. Cintia, José, Presente, Licen. Rubén, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Gilbert, Abel, Presente, licenciado Abel. Abel, ok. Lisette, Gladys, Giovanna, Presente, licenciado Rodrigo, Giovanna. Giovanna, ok. Rodrigo, Presente, dice Rodrigo. Rodrigo, ok. Enrique, Presente, Eva, Lice. Enrique, presente, Enrique, Lice. Sí, Lice. Enrique, ya. Nelva, Axel, Presente, licenciado. Judith, Axel, ok. Judith, Uber, Presente, licenciado. ok. Ángela, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Ok. Gracias por su asistencia, que les vaya bien. Nos vemos el sábado. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego, que les vaya bien.